Qué emoción tenerlos de nuevo aquí en este espacio, en nuestra edición especial 100 mujeres, 100 historias. Y bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a una mujer que de verdad admiro muchísimo y desde que escuché su trabajo y he visto su trabajo, bueno, pues la admiro mucho más. Desde la distancia, a nuestra queridísima Selene Lascarro, diseñadora gráfica. Mi querida Selene, ¿cómo estás? Hola, Kate, muy bien, muchas gracias. De verdad, es para mí un honor estar aquí. Pues estamos bien, felices y contentas. Platícanos un poquito de dónde eres. Mi papá sí es poblano, Okay. yo nací aquí en la Ciudad de México y a la edad de los 10 años más o menos nos fuimos a vivir a Puebla pues con mi papá. A mi papá pues lo contrataron en la Universidad de las Américas allá y se fue como profesor de carrera de diseño, más bien en ese momento eran artes gráficas. De hecho, y empieza un poquito mi historia, porque cuando yo me voy a Puebla, pues obviamente estaba en la primaria, la secundaria, y pues ahí como que a nadie le importa qué va a pasar y qué vas a hacer de tu futuro, ¿no? Ni siquiera sabes Sí, claro. bomber astronauta o qué. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues yo siempre quería hacer algo que fuera o que tuviera que ver con las artes, porque mi papá pues artista plástico. Claro, sí. Yo quería hacer algo que tuviera que ver con eso. Quería ser pintora también cuando chiquita, porque me gustaba mucho trabajar, bueno, ver a mi papá trabajar, verlo pintar. Bueno, me la pasaba jugando con sus pinturas, con sus pigmentos en su estudio. Algunas veces, híjole, mi papá pobrecito, le saqué canas verdes porque, pues los agarraba para jugar y pues me llenaba toda de, una vez me eché todos los pigmentos encima, fueron como cuando mi papá me vio, bueno, mi mamá, o sea, me querían matar, y fueron como una semana de estarme bañando y metiéndome a la tina y yo seguía sacando Claro. pigmento, Okay. era una cosa impresionante. Bueno, pues ahí empieza toda mi formación como artista, como diseñadora. Y cuando entré a estudiar a la universidad, ya en Puebla, lo más cercano que había al diseño gráfico, porque a mí ya me interesaba, ya me empezaba a interesar el diseño, era la carrera de artes plásticas. Obviamente yo iba a dar mis vueltas cuando mi papá daba clases y demás, y me empezó a gustar muchísimo. Justo cuando entro o sea, me toca entrar a la carrera, con la carrera de diseño gráfico y bueno, fui la más feliz. Entonces, escogí esa carrera y ahí empecé a formarme y todo. Obviamente, yo creo que sí tiene mucho que ver tu entorno, ¿no? Donde, cómo has vivido, lo que ves. O sea, yo era niña de galerías, de museos, de conciertos, ¿no? Todo este tipo de cosas, de cuestiones culturales, pues estuve siempre muy metida ahí, pues eso te entiendo. Y pues ya, pues estudié la carrera de diseño y te digo, a mí me toca este cambio de no tener computadora y de empezar a hacer tipos móviles para hacer los libros o de usar el letracet o esto, a casi ya al final de la carrera empezar a dominar la computadora, ¿no? En que entró la Mac y todo. Y bueno, finalmente pues la dominé, pero ya fuera de la universidad como la domino ahora. Y pues ya, ahí empezó mi carrera. La verdad es que al principio puedo decir que me considero de una persona afortunada porque yo empecé a hacer mis prácticas primero en el laboratorio de animación ahí en la universidad y de ahí pues obviamente aprendí otras cosas, empecé a aprender más animación, a edición, ¿no? En la computadora y todo, y eso me empezó también a llamar mucho la atención. Y fue cuando dije, no, es que mi sueño más grande en la vida es terminar mi carrera e irme a trabajar a una ciudad muy grande, a una empresa muy grande y muy famosa, ¿no? Pues obviamente, o sea, sueños es que yo voy a ser la gran diseñadora, me voy a comer el mundo, ¿no? Y voy a salir de aquí de mi casa así triunfando. Entonces, ese era mi sueño. De ahí yo empecé a hacer mis prácticas profesionales y empecé a trabajar a un despacho que se llamaba Diseñame en aquel momento, ahí en la ciudad de Puebla, estaba ahí en La Paz. De los primeros despachos o agencias de diseño que empezaron a ver en Puebla. Ahorita hay muchos y además buenísimos. Y entonces yo me fui a trabajar ahí, a hacer mis prácticas profesionales. Y bueno, pues yo estaba muy feliz, estuve haciendo cosas muy padres ahí con
agencia y de repente un día me hablaron de aquí de México, ¿no? De TV Azteca. Ok. Y entonces yo traía esta hambre de saber cómo se hacía la televisión, cómo se hacía la animación, cómo editabas un programa, cómo se... Porque te voy a contar, te voy a confesar, a mí no me gusta, nunca me gustó, bueno, en ese momento, el diseño editorial lo odiaba, era lo que odiaba en la vida de mis clases, era lo que más, el diseño editorial no me gustaba. ¿Por qué no te gustaba? Porque eran como cuestiones muy técnicas, yo soy muy libre, o sea, haz un logotipo, no, o sea, hacía el logotipo, hacía mi cartel, hacía todo, pero ya cuando eran cuestiones o cosas muy técnicas, o sea, esa parte de, a ver, saca ¿cómo se llama? ¿Cómo va a ser la compaginación y cuántos múltiplos de no sé qué? Y que si el pliego y que si no, esa parte que era... Que la impresión no es igual que el formato que sacas. Ay, no sé, lo sé. A mí no se me da. O sea, yo, no, es que yo voy a ser muy grande diseñadora, pero voy a tener a alguien que me ayude con esta parte porque de plano yo. Bueno, así salí de la universidad pensando en que era muy fácil, ¿no? Y que tú podías escoger lo que querías. Los trabajos ideales, pues estaban ahí a la orden del día. Y pues bueno, me vengo a la Ciudad de México. O sea, obviamente para mí, pues era algo importante, ¿no? Y entro ya a TV Azteca a trabajar y claro, pues tú llegas a aprender de cero. Y entonces, pues como dicen por ahí, me tocó empezando a barrer, ¿no? Bueno, chistoso porque pues era hacer los famosos supers como estos, ¿no? Estos que están aquí, ¿no? Los famosos supers, y pues todo se hacía a mano, ¿no? Y pues ahí en la televisión. Y yo decía, no, pero ¿y en qué momento voy a hacer una gran campaña? Y pues no, o sea, tú tienes que hacer supers y te toca esto y hay que hacer el otro y demás. Y pues así empecé en Azteca. Obviamente terminé muy bien, digo, llevaba yo el área de comunicación gráfica y estaba en el departamento de promoción de imagen. Y pues me tocó vivir pues muchas cosas, ¿no? Lanzamientos de muchas cosas, ¿no? La campaña Vive Sin Drogas, con el equipo que lo hizo posible, pues trabajar en Fundación Azteca, me tocó lanzamiento de Banco Azteca, me tocó el lanzamiento de Total Play, me tocó, o sea, muchas marcas que llevamos y que estuvimos viviendo y que fue muy padre. Para esto, pues... ¿Tú lo creías? ¿Tú decías, a ver, sí estoy logrando mi sueño y lo que me decía de niña de iba a trabajar con grandes marcas, así? ¿Tú qué pensabas en ese momento o hasta después te cayó el 20? No, fíjate que yo todos los días me levanto pensando en qué voy a hacer y qué es lo que, o sea, y qué hice ayer que me puede funcionar para el día que sigue. Todos los días me levanto diciendo, wow, estoy en este proyecto. Y yo, wow, no, le tengo que echar todas las ganas y los kilos y tengo que dar el plus más para que me escojan para el siguiente proyecto. Siempre fue así, te digo que de alguna manera corrí con suerte, no sé si es suerte o mis ganas, ¿no? Mi hambre de poder estar presente en todo lo que se podía, ¿no? Y pues mi sueño, pues se cumplió, pues sí, o sea, se cumplió que ya estaba yo en esta empresa, que ya, ¿no? Ahora mis siguientes pasos eran, ahora quiero ser directora de arte. Claro, era mucho más complicado y más difícil. Yo no te podría decir si a mí me tocó, no lo sé, o sea, no sabría decirte si me costó más tiempo porque soy mujer o me costó tiempo porque los nichos estaban muy, muy hechos. No lo sé, o sea, no sabría decirte porque en este tiempo, no, o sea, yo la pasé bien, me trataban bien, siempre me trataban con mucho respeto, me respetaban mucho y eso era muy padre. Pues la verdad es que no sé, a lo mejor si hubiera sido hombre, no lo sé, hubiera sido más cortito el tiempo de llegar, ¿no? Okay. Pero en este tiempo, que fueron 24 años, en este tiempo, wow. hubo
partes muy bonitas, o sea, hubo partes que la verdad es que me llenaron mucho y que me daban como la esperanza de que sí podía llegar en algún momento a tener pues ese sueño, ¿no? Mi sueño era ser directora de un grupo, de un espacio donde pudiéramos cambiar lo que se pudiera cambiar, mejorar lo que pudiéramos mejorar. Era lo que yo quería. Sí, después de años se dio y pude lograr. Cuando llegas ahí, cuando llegas a donde ya lo lograste, ¿no? ¿Qué sigue? Y hay una parte que creo que es bien importante y que siempre que puedo se los platico a los chavos, afortunadamente o desafortunadamente, no, más bien desafortunadamente, los chavos ahora, pues yo les digo que como la hierba, ¿no? O sea, crecen, hacen sus tareas, cumplen y salen. Y se olvidan de lo que hay alrededor y se olvidan de esa parte que te nutre el espíritu y que te nutre el alma, que es el arte, la cultura, la música, el teatro, el cine, o sea, empaparte de todas esas cosas que te ayudan a tu creatividad y que te ayudan a ser mejor y querer más. Yo esa parte de repente la veía, entonces cuando entrevistaba hacia los chavos que entraban a trabajar y todo, les preguntaba, oye, ¿y conoces a tal artista? No. Bueno, ¿qué diseñadores te gustan? ¿No? ¿A quién te inspira? Tu referencia es claro. No. Bueno, oye, ¿ya fuiste a ver la exposición tal que está en el Museo Tamayo? No. ¿Qué hiciste el fin de semana? Pues fui con mis amigos. O sea, de repente te empiezas a dar cuenta que los chavos o que la gente, en este caso los diseñadores que están saliendo, que están muchos, pues les falta eso, les falta que a lo mejor haya un guía o alguien que los acompañe. Sí. Vete a ver esto, te los dejo de tarea. Y esas cosas lo van haciendo que se crezcan. A mí eso yo lo empecé a ver con los chavos. Y una de las cosas que yo les decía era, a ver, tu trabajo soñado no existe, así como tal, como tú lo quieres, no existe, porque vas a necesitar trabajar para poder mantener algo que a ti te gusta o que te guste hacer, que es a lo que voy. El tener, aparte de tu trabajo soñado o tu trabajo, el que tengas, debes de tener para mí tu proyecto personal. Eso es lo que te va a dar el motor para que puedas seguir adelante con todas las demás cosas. Pues a mí me pasó que yo tenía muchísimo tiempo en el trabajo. O sea, yo entraba a las 9 de la mañana y yo no sabía a qué hora salía, ¿no? De 1, 2, 3. Había que trabajar porque la responsabilidad era mucho. Y se vuelve tan mecánico, digo, independientemente que te gusta y que vives el glamour y que te encanta estar en los foros y que ves a los actores y a las actrices y todo eso está padre, pero la parte del trabajo, la parte del cumplimiento de los reportes, pues es muy pesado. Y de repente un día se me ocurre, bueno, no se me ocurrió a mí, se me ocurrió a mi esposo, que es curador de arte, aparte tengo en mi casa, de repente me dijo un día, oye, es que necesitamos unas obras, unas piezas para un hotel que se está construyendo en la... Y yo con toda la chamba encima, ¿no? Y te avientas unos, y es que, pues bueno, déjame ver cómo lo hacemos. Me encantaría, pero no tengo el tiempo. Total, que para el cuento largo, me hice 4 o 5 piezas y de repente pues a todo el mundo le gustó. Y a mí me encantó, obviamente eran de las cosas que a mí me gustaba hacer, pero pues no tenía el tiempo porque desde que salí de la universidad hasta ese momento, o sea, estoy hablando hace 5 años, 6 años ya más o menos, pues no había tenido el tiempo de hacer lo que me gustaba, ¿no? Que era... Y entonces mi marido lo pone en una feria de arte que hubo aquí en México y fue lo más vendido de la exposición, de la feria. Wow. Y dije, bueno, fue un poquito lo que me dio como la confianza. Y agarré esa parte de la pintura digital, pues la agarré como algo que de veras me empezó pues a apasionar y entonces me sacó de esa zona de confort o de esa comodidad, como de comodidad en esa zona de comodidad en la que estaba, que ya sabía que era mecánico, que había que sacar esta promoción, que había que esto, entonces mi gente, yo les despedía, entonces empezó a volver un poco tedioso, porque lo sacaba como muy, era muy práctica, ¿no? Y era ya como... Y esa parte me despertó todo ese rollo creativo y de inspiración y de pasión, entonces empecé esa otra parte de lo que yo hago, esa parte de pintura digital, y empezó a llenarme muchísimo. Entonces llegó un momento en que, bueno, pues ya tenía yo el diseño aquí,
pero también empecé a tener compromisos con el arte, ¿no? Entonces de repente me empezaron a pedir que sí la exposición, entonces tenía que darle más tiempo acá. Oye, que el lanzamiento de tal cosa de las Olimpiadas, pues tenía que ver lo de las Olimpiadas. Y bueno, llegó ese momento en que tenía que buscar el equilibrio, ¿no? Entre las dos partes, y pues bueno, me salí de Azteca después de 24 años y fui feliz. Pero algo con eso es que siento que sí, para mí no ha sido difícil, pero sí ha sido una carrera de mucho esfuerzo y de buscar, ¿no? De buscar, de todos los días, de verdad, echarle todos los kilos a lo que haces. Yo nunca bajé la guardia, nunca he bajado la guardia. Para mí todos los proyectos pues eran para concurso, entonces siempre ha sido pues el de estarle dando como si se fuera a acabar el mundo. Y esas son de las cosas que siempre trato de comunicarles a la gente que trabaja conmigo, a la gente que está a mi alrededor, ¿no? Que siempre haga el esfuerzo como si fuera el último día de su vida, y que de eso dependiera el día siguiente. Y yo creo que solamente así puedes llegar y salir, y puedes hacer y hacer realidad tus sueños y tus logros, ¿no? Con trabajo, con disciplina, con pasión, con hambre, con ganas de indagar, de investigar. Ahorita, por ejemplo, pues ya a mi edad, que ya me he puesto el primer error. Eres joven. Estás muy joven. Más o menos, pero sí. Yo siempre. Nadie, yo creo que envejecemos cuando dejamos de aprender, Selene, ¿cómo ves? Sí, pues siempre como que esa capacidad de aprendizaje, de innovar, de estarte capacitando, ¿no? Todos los días. Me considero, siento que, bueno, soy de estas generaciones que pasó, siempre lo digo, es increíble y de verdad, qué maravilla que me tocó, que somos de esa generación que pasamos de lo análogo a lo electrónico, de lo electrónico a lo digital, de lo digital a la realidad virtual y luego de ahí a la inteligencia artificial. Y no sé qué más vaya a pasar porque esto va con tanta rapidez que quién sabe a dónde vayamos a llegar. Y todo eso, pues la verdad es que me siento bien afortunada de haberlo pasado. Y pues así, digo, mi experiencia ahorita, pues yo salí de la universidad sin saber nada de televisión, aprendí en el trabajo de televisión y ahorita pues estoy, bueno, pequeño Okay. Odiaba el diseño editorial. Lo que mejor me sale son los catálogos de arte. Ok, rayos. De las cosas que más me siguen son libros. Son cosas. Entonces, bueno, ahora lo amo, ahora me gusta, ya lo puedo hacer, ya todo, eso sí, ya todo digital, ya todo así, puedo decirte que es de las cosas más bonitas que... Entiendo que cuando saliste de TV Azteca, hiciste tu agencia o te volviste independiente y creaste todo, bueno, estuviste en todos los proyectos creativos que se te presentaron. Salgo de Azteca en un momento muy complicado porque fue en la pandemia. Nos mandaron a hacer home office. Y me dice que puedo hacer home office, que puedo trabajar desde mi casa y no se cae ni el canal ni se acaba el mundo, ¿no? Y eso fue increíble porque me encontré otra vez con que yo podía hacer las cosas de manera libre y conmigo, ¿no? Y con mi familia, porque pues, yo tenía a mi hija, que ahorita ya tiene 17 años. Ay, qué bonito. Pero fíjate que es fuerte porque uno por tratar de tener y de alcanzar sueños y ser mejor y tener un mejor sueldo, pues de repente también se te olvidan las prioridades. Y hace un momento también tuve una junta y una de las cosas que decía era, qué increíble porque estuve 24 años trabajando en la televisión, mi hija tiene 17 años y yo no la vi crecer porque yo la dejaba en la guardería a las 9 de la mañana, mi esposo la recogía a las 7 de la noche y yo la veía hasta las 10 si la encontraba despierta o a la 1, 2, 3 de la mañana cuando saliera del trabajo. Y así fueron pues muchos años. Empieza la pandemia, mi hija, todo el mundo en casa, a nosotros nos mandan también a trabajar en home office y ahí yo descubro que puedo trabajar desde casa y que puedo estar con mi familia y que además puedo
estar con mi hija. Y pues bueno, se da la oportunidad, levantamos la mano, salgo de Azteca y obviamente los primeros días dices, híjole, qué aventada, qué fuerte, qué cosa tan rara, ¿no? Después de estar con estas rutinas de ir, venir al trabajo, de repente que estás en tu casa y así nos pasó todo lo que fue la pandemia. Afortunadamente... ¿Te arrepentiste en algún momento? Dijiste, ay, sí, ¿por qué lo hice? No, nunca me arrepentí, pero no puedo negar que el miedo te invade. El miedo, claro. El miedo es muy grande. Ya depende alguien de ti, una personita depende. Y la incertidumbre que no sabes qué va a pasar el día de mañana. O sea, si vas a tener un cliente, si vas a tener un trabajo, un proyecto. O sea, joder, qué aventada, no tenía yo así como asegurada una cartera de clientes. Sí da miedo, por supuesto que da miedo, pero por otro lado, pues tenía todas las herramientas para hacerlo yo sola. O sea, me sentía fuerte, de repente dije, híjole, creo que yo solita soy una agencia. Y porque así era, o sea, porque así sacaba yo los trabajos, o sea, porque podía hacer de un día para otro, podía sacar un lanzamiento, una imagen corporativa, o sea, ya me saltaba hasta los pasos, los procesos, ¿no? Y por supuesto que al principio sí da miedo, porque pues estás sola, o sea, sola en el sentido de que tú dependes de ti para generar proyectos y para generar, ¿no? Trabajo. Y pues obviamente fue cuando digo, a ver, decido hacerlo por mi cuenta y entonces hago mi agencia, ¿no? Selene Lascarro Studio, y lo que hago es que empiezo a apoyarme de diseñadores con los que había trabajado en proyectos tanto del canal como externos, porque había veces que teníamos que contratar externos, y entonces es cuando empiezo a decir, a ver, esto es soy como una contratista. Okay. Tengo el trabajo, veo el tamaño y entonces decido, este lo puedo hacer yo o este lo puedo hacer yo, pero en la parte de digital me va a ayudar fulanito, de la parte de editorial o de internet o de redes me va a ayudar fulanito. Como yo tenía esos contactos, pues fue más fácil decir, a ver, fulanita, oye, ¿cuánto me cobras por esto? Entonces lo que hice fue como una empresa donde toda la gente en la que colaboramos o colaboran conmigo, pues son también freelancers. Muy divertido porque pues, de repente estás con gente que está en España. Tengo un amigo que me ayudó mucho con la nueva imagen de hechos, que esa la hice ya fuera, o sea, ya no con Azteca. Ok. O sea, me buscaron para hacer la imagen, sobre todo más que la imagen, resolver la estructura de los noticieros, porque ya eran muchos noticieros, traían un relajo con la organización de comunicación en cuanto a los gráficos, y entonces fuimos junto a Aldo, que es uno de los productores estrella ahí, pues fue hacer toda una estructura entre lo que eran los noticieros hechos con la internet, con las redes sociales y con televisión de paga, ¿no? Entonces se hizo toda una estructura de marca y bueno, se cambió la imagen. Y esto ya lo estaba haciendo yo pues por fuera. Y ahí, por ejemplo, me ayudó un diseñador que es animador y editor muy bueno, se llama Alfonso Toledo, pero él estaba viajando. Entonces imagínate qué padre, ¿no? Que tienes este proyecto, pero además, así como estamos hablando contigo, oye, mira, hay que hacer la cortinilla de tal. Sí, te la hago y te la mando. O sea, ese tipo de cosas quedan muy padres. Y tú ya das la cara con el cliente, pues la verdad es que eres la agencia. Y ha sido, pues prácticamente no difícil, porque ya conocía a las personas y a los diseñadores con los que he trabajado, con los que trabajo. Y así ha sido, o sea, freelance, pues sí, he tenido como buenos proyectos y pues eso es prácticamente eso es lo que hago ahora. Oye, ¿y alguna vez no tuviste como este conflicto que muchos artistas tenemos o tienen? Me imagino que también del área gráfico también pasa, el que querer controlar todo y querer que todo salga perfecto. Es que tiene que salir como yo lo estoy viendo, pero, o sea, ¿te has tenido como este conflicto? Que nos cuesta mucho trabajo a muchos, pero bueno, seguramente tú ya tuviste como más experiencia, pero ya en el área independiente no fuiste como muy perfeccionista. Pues tienes que serlo, porque si quieres ahora sí que sacar un buen producto, una buena marca y que además tu cliente regrese, ¿no? Pues sí tienes que ser perfeccionista. Sí tienes que ser estricta, sí, cuando pides algo, pero para eso pues tú tienes también que ser consciente de que briefear, o sea, dar el brief de lo que tú necesitas, pues tiene que ser claro.
O sea, tú ya lo tienes que tener resuelto en la cabeza, saber qué es lo que quieres para saber qué es lo que pides, ¿no? Y pues sí, sí, uno se vuelve estricto y si hay algo, pues sí, hay que modificarlo y cambiarlo las veces que sean necesarias. No soy una jefa fea, soy una jefa bastante, soy bastante conservadora, soy más, fíjate que como jefa soy más mamá que Ok. jefa. Entonces, mira por aquí, fíjate en este artista, fíjate en este otro, mira cómo trabaja este fotógrafo, mira, te enseño tal cosa. Entonces, más o menos voy enseñando como referencias, una cosa que vayan también conociendo, ¿no? La otra es pues, para que sepan por dónde va el asunto. Pero yo creo que para pedir, pues sí tienes que ser muy estricta contigo misma. O sea, no puedes pedir algo, ay, pues a ver qué se les ocurre, porque así hay muchos, ¿eh? O sea, Sí. necesito sacar para mañana tal cosa y a ver qué se les ocurre y yo quiero mañana propuestas. No, o sea, más bien tienes que saber qué es lo que quieres comunicar, cómo lo quieres comunicar y cómo te gustaría que se comunicara, cómo se viera, ¿no? Cuando tienes eso claro, pues es mucho más fácil poder hacer un brief o pedir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Pero sí soy estricta, pero buena onda. Estricta, barco, mitad, 50-50, sí. Oye, oye, me encanta cómo has mantenido, o sea, porque también vienes, como lo comentabas al principio, de una gran herencia. Para los que no sepan, en edición pasada tuvimos al maestro José Lascarro, que, wow, tu papá tiene una trayectoria increíble. ¿Cómo, o sea, alguna vez tuviste como tienen muchos famosos, ¿no? En el espectáculo de, tengo que alcanzar el éxito como mi papá? ¿Alguna vez tuviste ese conflicto? Fíjate que yo creo que sí, pero es más porque hay un peso en el apellido, en el nombre muy grande. La gente mucho de ti. O sea, cuando pues es una persona que es reconocida, que es famosa, pues todo el mundo te va a comparar siempre. Pero Claro, comparación. lo hemos manejado muy bien en la familia, porque nos hemos como, o sea, sí somos las Carro, pero sí hemos tratado de trazar nuestra propia historia y sí hemos tratado de separar un poquito o sea, con la carrera de mi papá, porque si no, pues te va a pasar, o sea, que siempre te van a comparar y siempre te van a ver como, es la hija del profe, que no está mal, qué orgullo ser la hija del profe, ¿no? Claro. Qué orgullo ser la hija de Pepe Lascaro, por supuesto, pero uno como profesionista, pues sí tiene que trazar su propia historia y pues sí, nos ha costado trabajo, sí nos ha costado trabajo, ha sido difícil. Pero creo que ahorita como que siento que ya logramos cada quien nuestra parte, ¿no? Y sobre todo porque, por ejemplo, lo que hago, no sé, o sea, lo que yo hago como pintura digital, pues no se acerca nada a lo que hago. O sea, en ese sentido, Claro. me alejé, o sea, no es que me alejara yo, que me quise alejar, sino no es lo, o sea, no es mío. O sea, yo hago otro tipo de arte, ¿no? Yo el vector y las tecnologías, ¿no? Por eso, pero así de que le sufrí mucho porque mi papá era mi papá y porque era no, creo que lo tuvimos siempre muy claro y así nos hemos movido todos, ¿no? Mis hermanos y yo, digo, en la familia somos 3 diseñadoras gráficas, hay un chef y hay una maestra en comunicación. Entonces, pues sí ha sido como que cada quien ha hecho su propia trayectoria, ¿no? Ay, qué bonito, qué bonito. Fíjate que alguna vez entrevisté también la hija de un famoso y me dice, no, es que sí ha sido muy complicado, pero es que yo veo su familia y es que de verdad, cada uno ha trazado su línea de quién es quién, que pues está padrísimo, ¿no? Te conocen como Selene Lascarro, no la hija del maestro. O sea, realmente tú has creado un legado de Selene Lascarro y tu trabajo te identifica, o sea, sabemos quién hizo el trabajo porque vemos tu trayectoria, ¿no? Entonces sabemos, esto lo hizo Selene Lascarro. Eso es muy complicado. ¿O cómo conseguiste tu sello propio? Mi sello propio. Pues mira, en cuanto a la parte de artista, sí salió y sí tiene raíces y tiene muchas bases en el diseño gráfico, por supuesto. Esa es mi base. ¿Cómo surgió? ¿Cómo salió? Pues experimentando con las tecnologías, ¿no?
Pues sí, no, o sea, más bien es como la práctica, como las tecnologías, en la experimentación, conociendo obviamente mucha gente, muchos artistas y pues tratando de no copiarlos, obviamente. Claro. Y la otra es pues porque me gusta muchísimo la naturaleza, ¿eh? O sea, también por ahí fue que empecé a agarrar esta parte, ¿no? Del arte. Y como diseñadora, pues el consejo, híjole, no sé, es que hay dos partes. El diseñador que hace su estilo y de ahí no sale, que no está mal, o sea, encuentra un estilo y ese estilo es, y el diseñador que se adapta a las necesidades de un cliente, ¿no? No, o sea, no tiene que ser un mismo logotipo, o sea, o un mismo estilo, tanto para un programa de televisión, un paquete gráfico, como para una dulcería, como para una museografía, ¿no? Para una exposición. No es lo mismo. Entonces, yo creo que uno tiene que ser flexible y tú puedes decir, bueno, yo quiero tener mi sello y voy a ser una diseñadora que va a hacer lo mismo, no sé, una gata de la Prada que tiene su corazoncito y su circulito y su florecita y eso va a poner todo el tiempo. O soy una diseñadora, ¿no? Como, no sé, ahorita, ¿quién te puede decir? Lo que pasa es que hay muchas agencias ahorita, pero por ejemplo, con una chocadena, ¿no? Que dependiendo el proyecto es el diseño y es el estilo y es el look. Yo qué les puedo aconsejar a los chavos, si pueden encontrar un estilo, qué maravilla que lo hagan porque no es fácil. Si lo logran, qué maravilla. Si no, que indaguen, que investiguen, que vean, que busquen, ¿no? Diseñadores, los que están ahorita en auge, los que están creando, los que están en activo, que le llaman, ¿no? Los viejos diseñadores, que vean la historia, que vean qué se ha hecho para que no se repita, que busquen artistas, que busquen lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? O sea, en el arte contemporáneo, en el diseño. El diseño se ha hecho, o sea, es tan amplio, hay tantas ramas del diseño que puedes ver diseño industrial, el diseño textil, o sea, todo ese tipo de cosas que tengan, o sea, que tengan mucha, o sea, ¿cómo se les dice? Pues que indaguen, que descubran, que investiguen, que no se queden nada más en lo que les piden en la escuela o lo que les pide el cliente, que no se queden en eso, que siempre exploren. O sea, ¿qué les digo? Que se empapen de cultura, que se empapen de cultura. Y si pueden, si tengan un proyecto personal, o sea, que busquen algo que les apasione, que les guste y que lo hagan en sus ratos libres o no en ratos libres, o sea, que tengan un horario para hacer sus cosas. Llámese lo que sea, cocina, música, pintura, o sea, que todo ese tipo de cosas que si les gusta algo, que lo hagan, porque eso les va a dar la pauta y les va a ayudar a enriquecer su creatividad, a enriquecer su pasión y a tener esas aspiraciones para seguir creando y haciendo cosas. Súper, súper, me encanta, me encanta. Y pues lo vamos a hacer y creo que no solamente es para diseñadores, es para en todas las áreas, ¿no? Estar activos en lo que estamos y más en el lado creativo, en lo que estamos desarrollando, en lo que estamos, pero pues siempre con base a la historia y la cultura. Sí, mi querida Selene, muchísimas gracias por aceptar estar en esta entrevista. Cuando aceptaste la entrevista dije, ¡ay, qué emocionante! La voy a entrevistar. Muchísimas gracias.